Muy buenos días, estimado público que permanentemente sintoniza Radio Estéreo Universidad. Estamos aquí, el profesor Orestes Arenas, del Departamento de Historia, con su programa Destellos Históricos, en una nueva e interesante modalidad de YouTube. Excelente, extraordinario. Definitivamente que hay que actualizarse, y en esto le agradecemos mucho al director de la emisora y el equipo que lo acompaña, el profesor Cuthberto, a Ricardo, a los demás compañeros, como el compañero Chiricano, el compañero John Suira, ¿no? Y al gobierno Temi. Realmente le agradecemos. En la primera parte de nuestra intervención vamos realmente a compartirles una situación que personalmente nos preocupa como ciudadanos de este país, nos preocupa como docentes universitarios, nos preocupa en términos particulares y generales. Y nos referimos, echando un poco la memoria de manera retrospectiva, todo esto el tema que le vamos a plantear parte de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, valga la redundancia, de nuestro país, cuando declara nulo el contrato concedido a Panama Port Company, un conglomerado empresarial que tiene su matriz en la República Popular China, que es la fábrica del mundo. Tenemos que decir esto, porque esto lo plantean los expertos, los especialistas en economía, ¿no? Los especialistas en economía. Nosotros acá somos especialistas en historia de Panamá y América Latina, docentes de la Universidad de Panamá. De tal manera que después de casi más de 2 décadas de estar trabajando Panama Port Company en nuestro país, las élites políticas panameñas, siguiendo el consejo, la petición, la exigencia, el ultimátum, ¿no?, de Donald Trump, desde el inicio de su segundo mandato, en la toma de posesión de su segundo mandato, y esto ya lo hemos repetido aquí hasta el cansancio, y vamos a subrayarlo con doble rojo el día de hoy. Trump, en la toma de posesión, en su segundo mandato, dijo que el canal de Panamá tenía que regresar a manos norteamericanas, pasándose por los forros, ¿no?, la existencia de un tratado, el Tratado Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977 en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, ¿no? El tratado. Donald Trump, ¿no?, anula ese tratado, ¿no?, lo anula y decide tomarse el canal de Panamá. Pasó el tiempo y las élites panameñas guardaron un silencio cómplice ante esta terrible amenaza. Entre las cosas que debió haber hecho el gobierno de turno fue haber aconsejado al ministro de Relaciones Exteriores para que convocara de manera urgente una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ventilar esta amenaza. Porque no es cierto que los Estados Unidos de Norteamérica, y mucho menos, ¿no?, el Trumpas, como lo llaman algunos comentaristas por ahí, el presidente Donald Trump, no es cierto que está por encima del derecho internacional. Desde allí partió
nuestra preocupación y la preocupación de muchos otros panameños patriotas, porque hay que decirlo. Los panameños que nos preocupamos por estas amenazas son los panameños patriotas, los que históricamente han dado la cara y han dado el pecho, ¿no?, para hacer de nuestro país un país realmente libre, independiente y soberano, y que se logró a través de la negociación de los tratados Torrijos-Carter, con un poderoso componente, ¿no?, de aplicación y de respeto a los derechos humanos. Nosotros reconocemos la actitud, ¿no?, positiva del ya difunto presidente Jimmy Carter, ¿no? De tal manera que Donald Trump, al asumir la presidencia en este segundo mandato, lo primero que hace es amenazar a Panamá. Mire usted a quién amenaza: a Panamá, 4 millones, ¿no?, de habitantes, 4.4 millones de habitantes. Trump amenaza con arrebatarle el canal a Panamá. Y las élites panameñas, en vez de caminar por la ruta del derecho internacional, lo que hacen es guardar silencio, un silencio cómplice. ¿Y por qué un silencio cómplice, estimados compatriotas? ¿Por qué un silencio cómplice? Porque a partir del golpe de Estado de 1989, del 20 de diciembre de 1989, la política exterior panameña en manos de las élites ha sido de un proceso de desmantelamiento de las conquistas del Tratado Torrijos-Carter, a tal grado que hoy día, ¿no?, sobrevuelan el territorio nacional, pisan el sagrado suelo de la patria, ¿no?, las botas sanguinolentas del ejército de los Estados Unidos. Y uno de los elementos de la fuerza pública panameña en donde anidan estas botas sanguinolentas del ejército norteamericano es en el llamado componente aeronaval. Allí están. Y están en otros sitios del país. Y hemos dicho, ¿no?, que donde estos tipos asomen la cara hay que apedrearlos. Porque Panamá tiene en su constitución que estamos libres de ejército, y sobre todo de ejércitos de ocupación. Y el ejército norteamericano en este momento es un ejército de ocupación. Y hay que expulsarlo. Debemos hacer marchas y protestas, independientemente de que nos encarcelen, independientemente de que nos voten, porque hay 200 docentes ligados al Meduca que están destituidos, ¿no?, están arruinados por participar en una marcha, por participar en protestas en contra de la reapertura de la minería en Panamá en los términos en que se venía explotando, en los términos en que se venían exportando, a cielo abierto, ¿no?, sin ningún cuidado del medio, del ambiente, ¿no?, la destrucción de las fuentes de agua, la destrucción de los bosques, de la diversidad, ¿no?, poniendo incluso en peligro acuerdos internacionales de Panamá, como es el corredor mesoamericano. Entonces, de allí empezó todo. Hasta que los norteamericanos, el presidente Trump, ¿no?, logró que la Corte Suprema, bueno, declarara ilegal a Panama Port Company. Lo declaró. Entonces, hoy nosotros vamos a ver aquí rápidamente qué medidas ha asumido el gobierno de China respecto a los buques bajo abanderamiento panameño que llegan a los puertos de este grande y laborioso país, China. 1. Controles técnicos y de seguridad más estrictos.
Dice, China como estado receptor de puerto, ¿no? Port State Control, ha incrementado inspecciones a buques extranjeros, sobre todo a los panameños, verificando el cumplimiento de las normas, ¿no? De la Organización Marítima Internacional. Normas tales como cuáles, principios como cuáles, seguridad, ¿no? Baja contaminación y las indicaciones y las condiciones laborales. Eso lo está inspeccionando China hoy de manera minuciosa, sobre todo con los buques bajo abanderamiento panameño. Los buques con historial deficiente, ¿no? Están siendo apartados de los puertos de China. Buques panameños, ¿no? Sometidos a inspecciones mucho más rigurosas. Y eso significa pérdida de tiempo, pérdida de recursos e inclusive el riesgo de que los productos transportados se deterioren, se vean afectados, etcétera, etcétera. Lo que va a repercutir en un abandono del abanderamiento panameño. Lo que va a repercutir a que la Marina Mercante Internacional desista del uso de la bandera panameña. De tal manera, pues, que continuamos con este análisis luego de una cariñosa pausa que debemos hacer por razones de las condiciones para desarrollo del programa. Muy bien. El otro aspecto con relación a las normativas ambientales más exigentes. Aplicación estricta de límites de emisión de azufre o CO2. Están verificando, están comprobando que estos barcos, ¿no? que llegan a puertos asiáticos, a puertos chinos particularmente, para ser exacto, ¿no? Se estén cumpliendo con las normativas de emisión del CO2 a la atmósfera. Allí los tienen plantados, los tienen surtos en los puertos chinos que no les permiten, ¿no? bajar la carga, no les permiten moverse, no les permiten movilizarse, porque les están midiendo hasta el aire que respiran, ¿no? y las exhalaciones que emiten la propia tripulación. Es decir, controles que nunca antes, ¿no? le habían aplicado a la bandera panameña con tal rigurosidad, ¿no? Los revisan 2 y 3 veces el mismo punto, ¿no? Exigencias de que los buques bajo abanderamiento panameño, ¿no? utilicen combustibles más limpios en estas zonas portuarias chinas, ¿no? y una mayor presión sobre los buques antiguos. Aquellos buques, ¿no? con aspectos de buques ya de mucho uso, son los que están siendo, ¿no? vigilados, ¿no? con mayor preocupación, con mayor atención, lo que implica pérdida de tiempo, ¿no? Estos buques registrados bajo bandera panameña. Y como decíamos en el segmento anterior, esto va a significar que el abanderamiento panameño muy probablemente, ¿no? vaya a ser desistido, ¿no? Los países, ¿no? que abanderan sus buques mercantes con la bandera panameña, ¿no? vaya a disminuir, y eso, ¿no? va a tener una repercusión económica en los ingresos, ¿no? del Estado, en los ingresos del Estado. Cumplimiento de sanciones internacionales.
China vigila, ¿no?, a los buques vinculados a sanciones, ¿no? Es decir, aquellos buques que bajo bandera panameña habían estado llegando a los puertos de Pekín, a los puertos chinos, ¿no?, como Hong Kong, por ejemplo, ¿no?, y que estén vinculados a las sanciones contra Irán, contra Corea del Norte, o contra Rusia, contra Cuba o contra Nicaragua, esos buques, ¿no?, van a tener que cambiar de bandera, porque están siendo vistos como buques peligrosos, sospechosos, porque incluso hay medidas, ¿no?, contra la propia China aplicados por los Estados Unidos. Y si alguno de esos buques, ¿no?, si alguno de esos buques está vinculado a estas acciones sancionatorias, esos buques están siendo revisados con mayor precaución y no se les va a permitir, no se les va a permitir atracar, ¿no?, ¿no?, en los puertos de China. Y esto va a repercutir económicamente, ¿no?, en el fisco panameño. En consecuencia, ¿no?, estos son los resultados. Estos son los resultados, ¿no?, de la obediencia ciega a los Estados Unidos en que ha caído, ¿no?, en que ha caído la élite oligárquica panameña. En estos días mirábamos de pasada, ¿no?, esa visita que realizó el presidente panameño a Donald Trump, a los Estados Unidos, y que se entrevistó con Donald Trump. Y me pareció escuchar, ¿no?, que el saludo del presidente de los Estados Unidos al presidente panameño fue: aquí está mi canal, ¿no?, llegó mi canal, ¿no? Y el presidente panameño me pareció verlo sonreír, cuando lo que debió haber hecho fue haber dado un pescozón, ¿no? De veras que sí, porque así no se ultraja la bandera, así no se ultraja al país, ¿no? El presidente tiene la obligación, ¿no?, de morir de pie, pero nunca de rodillas, defender de pie las posiciones panameñas, y no lo hizo. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Sucede que hay instrucciones del Ministerio de Comercio de la República Popular China, en donde recomienda, en donde sugiere, en donde plantea, escúchese, en donde sugiere, en donde recomienda, ¿no? Estas son expresiones suaves que está utilizando, profe, ¿no? Pero las órdenes son, ¿no?, son órdenes, no son sugerencias, son órdenes, ¿ve?, a la Marina Mercante China para que evite utilizar el canal de Panamá. No escuchó mal, escuchó bien. Usted escuchó bien. Las instrucciones a la Marina Mercante, a los exportadores, a las empresas, ya sean estatales o particulares que operan en China, porque China es un país que tiene una economía mixta, una economía capitalista de exportación y una economía socialista, de tal manera que se ha elevado, ¿no?, significativamente las condiciones de vida de la población china. En 40 años. En 40 años, China le dio la vuelta a la tortilla, ¿ve?, de un país amenazado, de un país subdesarrollado, de un país expoliado por ingleses, por europeos y por norteamericanos,
China se ha convertido en una potencia exportadora de primer orden, de tal suerte que esas instrucciones que se le han dado compañeros, ¿no? Compañeros de la Universidad, de que los buques mercantes chinos eviten cruzar el canal de Panamá, ese es otro golpe. Y han comenzado a utilizar el Tren Maya, esa obra visionaria del anterior presidente de México, AMLO, conocido como AMLO, Manuel Andrés López Obrador. Los buques mercantes chinos están utilizando el Tren Maya, que conduce mercancías desde el Atlántico hasta el Istmo de Tehuantepec, desde el Pacífico hacia el Atlántico, llegando a los puertos del Istmo de Tehuantepec. Esta es una noticia fresca que escuchábamos anoche, que veíamos anoche. México, ¿no? México, ¿no? El presidente mexicano visionario, ¿no? Construye, ¿no? el tren Maya, que interconecta el Pacífico con el Atlántico y el Atlántico con el Pacífico, viceversa, ¿no? Decía el comentarista, un sueño inclusive desde la época de la colonia. Entonces, esto de que somos el único país de la ruta que conecta el Atlántico con el Pacífico, esto se está evaporando, y se está evaporando en perjuicio de Panamá. Vamos a perder a un cliente poderoso, ¿no? Con respecto al uso del canal de Panamá. En consecuencia, ¿no? Es el tema que queríamos comentarles, ¿no? Para que veamos las repercusiones del fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Perjudicial totalmente para los intereses panameños. A los compañeros de Radio Estéreo Universidad, muchas gracias por esta cobertura, por este interés por la historia, porque esto es historia actual. Les agradecemos mucho al profesor Cuthberto, al compañero Ricardo, al compañero Suira, que lo vi por ahí tomándose un chicheme. Así que a todos, muchas gracias.